Hermanos, que el Señor nos bendiga. Le doy gracias a Dios por una nueva oportunidad que el Señor me brinda poder dirigirme a ustedes a través de estos medios. Es para mí un grato privilegio que el Señor me tome en cuenta para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero agradecer a Dios por los mensajes que el Señor le ha concedido a los hermanos. El Señor me ha recordado a través de ellos que hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo y que ahora gozamos paz para con Dios. También el Señor nos ha recordado que nos es necesario ser fieles hasta la muerte para poder recibir la corona de la vida. Dios nos ha recordado las preciosas promesas de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De igual manera, Dios me ha permitido recordar a través de la predicación de los hermanos que el que retrocediere no agradará el alma del Señor, pero también que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De igual manera, Dios ha hablado a mi vida, ha hablado a mi corazón, recordándome que me es necesario vestirme de toda la armadura de Dios para poder resistir firme en el día malo y después de que ha terminado todo, poder estar firmes delante de Él. Dios bendiga a todos los hermanos, los cuales han dedicado tiempo en oración, la lectura de la palabra del Señor, que han hecho el esfuerzo por traer a nuestras vidas un mensaje que alimente nuestras vidas, que alimente nuestras almas, que nos edifique. Dios en su misericordia y en su bondad nos ha bendecido a través de la predicación que el Señor les ha concedido. En esta hora yo también quiero recordar las promesas, recordar la forma en cómo Dios obra. Quiero tomar base en las Escrituras. Quiero hacerlo en la epístola a los Filipenses, epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1 y el verso número 12. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Este es el mensaje que el Señor me ha concedido, esperando que de alguna forma Dios edifique nuestras vidas, que el Señor también nos permita recibir la consolación y el Señor nos permita comprender y aceptar que las cosas no son hechas a nuestra manera, sino a la manera del Señor. A través de las Escrituras se nos habla de que los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, que los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. Y quiero comenzar por allí. El apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los Romanos, él dice que él ha anhelado muchas veces llegar a Roma y predicar el Evangelio. El Señor mismo le ha dicho a Pablo que así como él ha testificado de él en Jerusalén, es necesario que testifique de esa misma manera en Roma. Entonces el objetivo es llegar a Roma. Ahora, sin duda alguna, las formas en cómo Dios obra muchas veces no son la forma en cómo nosotros las diseñamos o en cómo nosotros las pensamos. Antes de entrar al mensaje como tal, entrando en el contexto, quiero hablar acerca de la ciudad de Filipos. Filipos era una ciudad privilegiada. Filipos ha sido reconocida como una ciudad romana en el tiempo del emperador César Augusto. En este tiempo han declarado que la ciudad de Filipos es una colonia romana. Las ciudades que eran catalogadas como colonias romanas tenían el gran privilegio de que eran considerados ciudadanos romanos. El hecho de ser considerado un ciudadano romano se obtenía de diversas maneras: por haber nacido en Roma,
o en una de sus colonias. La ciudadanía también se conseguía por honores militares o se compraba. Ser ciudadano romano brindaba ciertos privilegios como la exención de ciertos impuestos. No podían ser castigados, azotados o crucificados sin antes haber sido juzgados por un tribunal romano. Podían ejercer el derecho de ser juzgados en Roma o apelar al mismo César, que era el título que se le brindaba al emperador de turno. Y la ventaja más importante era la posibilidad de viajar y desplazarse por todo el imperio sin dificultad y amparado por la ley romana. Ese era uno de los privilegios que gozaban los filipenses en términos sociales. Pero Pablo en una parte de la epístola les recuerda que a pesar de que ellos tienen todos los privilegios de la ciudadanía romana, la verdadera ciudadanía de ellos estaba en los cielos. Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Pablo ha llegado a esta ciudad a predicar el Evangelio y vemos en aquella ciudad la conversión de Lidia, una mujer sin duda alguna con comodidad económica. Vemos a una mujer que era esclava, una mujer que era un instrumento humano, una herramienta humana, una mujer sin derechos y que además de su esclavitud está poseída por un espíritu de adivinación. Pablo reprende aquel espíritu y aquella mujer es liberada. A causa de aquello, Pablo llega a ser azotado, ser castigado y puesto en la cárcel. Y vemos ahí la conversión del carcelero de Filipos. Entonces vemos cuando Pablo sale de aquella ciudad, vemos una iglesia pequeña, una iglesia conformada por Lidia, por la mujer que ha sido liberada del espíritu de adivinación y por el carcelero de Filipos junto con su familia. Ahí vemos esa iglesia pequeña, pero han pasado los días y Pablo se dirige a aquella misma iglesia a través de esta epístola. Entonces, cuando Pablo comienza la epístola, nos permite ver a una iglesia ya no pequeña, sino a una iglesia que Dios la ha prosperado, que Dios la ha bendecido, que Dios la ha engrandecido. Y Pablo saluda a aquella iglesia comenzando diciendo que saluda a los santos que están en Filipos junto con los obispos y diáconos. Entonces, con el paso de los días, podemos ver a una iglesia ya grande en número y bien organizada. Es una iglesia que ha servido como un canal de bendición para el apóstol Pablo. Esta epístola surge como una respuesta del apóstol Pablo ante una ofrenda, un soporte, una ayuda que la iglesia de Filipos le ha enviado a través de Epafrodito, al cual Pablo llama mi hermano, compañero y también ministrador de las cosas que los filipenses le han enviado. Es tanto el aprecio de Pablo hacia la iglesia que Pablo les llama hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Pero aquel amor entre el apóstol Pablo y la iglesia era recíproco. Tanto así que Pablo dice que ninguna iglesia había participado con él en razón de dar y recibir, sino solamente los filipenses, pues una y otra vez le han suplido para sus necesidades. Entonces esa iglesia es una iglesia agradecida, es una iglesia que ama al apóstol Pablo, es una iglesia fiel, es una iglesia dadivosa, es una iglesia que sin duda alguna le brindaba al apóstol Pablo la satisfacción de haber sufrido por causa de ellos, de haber sufrido por haberles llevado el evangelio a ellos. Entonces el apóstol Pablo en una parte dice, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. A esta epístola se le llama la epístola del gozo. Es una epístola que en varias partes de ella la expresión gozo se repite. Es por eso que muchos le llaman
la epístola del gozo. Vemos a través de esta epístola que no es una iglesia que le da problemas al apóstol Pablo. El pequeño detalle que existe en la iglesia es entre dos mujeres, una que se llama Evodia y otra que se llama Síntique, pero son problemas pequeños, no son problemas grandes que la iglesia tiene. Y vemos que lo que corre a través de esta iglesia es el hecho de que aunque Pablo está encarcelado, él siente el gozo del Señor. Él dice el versículo famoso, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con relación al mensaje que hemos leído, dice la palabra del Señor, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Como hablaba al principio, es el propósito de Dios y el deseo de Pablo hacer que el Evangelio penetre en Roma, hacer que el Evangelio llegue a la capital del imperio. Pablo lo había anhelado, el propósito de Dios era que Pablo lo cumpliera, pero ¿cómo se iba a desarrollar todo esto? Estos versículos nos permiten ver la forma en cómo ese propósito se cumplió. Cuando usted y yo vemos el libro de Hechos, el final del libro de Hechos, se nos habla de que Pablo ha estado en una especie de arresto domiciliar. El final del capítulo, el final del libro de Hechos nos enseña de que Pablo ha pasado 2 años bajo arresto en una casa alquilada y que él recibía a todos los que querían verle y él les hablaba del reino de Dios y del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. En esos 2 años en los cuales Pablo pasa en esa especie de arresto domiciliar, él ha escrito las epístolas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Durante ese periodo de tiempo él ha escrito estas 4 epístolas y nos enseña el apóstol Pablo de que a pesar de estar bajo arresto domiciliar, en Efesios 6:20, dice el apóstol Pablo que él es un embajador en cadenas. El apóstol Pablo nos enseña que asimismo él se llama un embajador en cadenas. Entonces el evangelio ha llegado al pretorio. Entendiendo por pretorio, tenía 2 definiciones, 2 significados. El primero era el palacio del emperador. El segundo significado o la segunda definición de aquella palabra pretorio es la guardia imperial. Las personas que estaban o los soldados que estaban encargados de brindar la custodia o la seguridad al emperador. En el libro de los Hechos se nos habla de que cuando Pablo va llegando a Roma, el centurión le entrega en manos del prefecto. El prefecto era el comandante general del pretorio o de la guardia imperial. Entonces, cuando Pablo llega a Roma, lo dan en custodia al prefecto, al comandante en jefe de la guardia imperial. Pero él no es llevado junto con los otros presos, sino que a él se le permite estar en una casa alquilada. Y le asignan a un custodio, le asignan a un soldado para que esté con él. Pablo recurrentemente habla acerca de sus prisiones y acerca de sus cadenas. Y las cadenas a las cuales Pablo hace referencia en Efesios 6:20 es una cadena particular, es una cadena específica. Era la cadena que ataba al preso con el custodio. La muñeca del preso estaba encadenada con esta, valga la redundancia, cadena de hierro. Y esta cadena de hierro también estaba
unida a la muñeca de la mano del custodio. Entonces vamos teniendo la escena de cómo Dios permitió que el evangelio llegase a Roma. Tenemos la imagen, tenemos al apóstol Pablo preso en una casa por un periodo de 2 años. Tenemos a un custodio que está cuidando de él con una cadena atada a su muñeca y a la muñeca de Pablo, a fin de que, eso lo hacían a fin de que el preso no huyera. Y vemos a personas que llegan donde Pablo a su arresto domiciliar a escuchar el evangelio. Para nadie es un secreto lo que acontece cuando alguien está prestando este servicio de custodia. Él no pasa ahí 24 horas del día, los 7 días de la semana, sino que existen los relevos. Existen otras personas que llegan a cubrir el puesto de este soldado. Entonces ahí ya tenemos la escena. Tenemos al apóstol Pablo recibiendo personas que llegan a él y tenemos a guardias del imperio, a guardias de la corte imperial, lo que nosotros pudiéramos llamar los que le brindan seguridad a la casa presidencial. Entonces eran aquellas personas como lo más alto en seguridad. Y vemos a aquel hombre Pablo que está día tras día predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, contando las maravillas de Dios, hablando acerca del amor y el sacrificio de Cristo Jesús. Y tenemos a la par de él custodios que quieran o no tienen que escuchar el mensaje que Pablo está predicando. Por espacio de 2 años, los guardias van siendo relevados. Los guardias van llegando, llega otro y así se van turnando. Y cada día Pablo está ahí predicando el evangelio. Es el medio que Dios utilizó para poder llegar a Roma. Sin duda alguna, en el plan de Pablo no estaba llegar de esa forma hasta el imperio. Sin duda alguna, Pablo nunca se imaginó llegar en cadenas y a través de las cadenas que éstas fueran el medio que Dios utilizara para poder llegar hasta allí. Pero eso es lo que Dios hace. Eso es la maravilla de Dios, que Dios abre caminos donde pareciera que no los hay. Entonces, de esa forma, el apóstol Pablo nos dice que las cosas que le han sucedido han redundado. La palabra redundar significa resultar, más bien para el progreso del evangelio. La palabra que se tradujo progreso es la acción de abrirse paso a través de arbustos o a través de árboles. Entonces, para el enemigo o para alguien pensaba que al reducir la movilidad de Pablo, el evangelio se iba a detener. Recuerde usted el trasfondo de lo que estamos hablando. Los judíos se han enojado contra Pablo, han querido darle muerte y Pablo ha tenido que apelar a César. Entonces el propósito de los judíos inconversos era frenar el evangelio, parar la predicación del evangelio, que Cristo Jesús no fuera anunciado. Al mismo apóstol Pedro y al apóstol Juan les dijeron que no hablaran más en ese nombre. Pero lo que el apóstol Pablo dice, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado, han resultado más bien para el progreso del evangelio. En otras palabras, lo que Pablo les está diciendo, ¿saben qué? El evangelio se ha abierto espacio. El evangelio se ha abierto camino en medio de oposición, en medio del levantamiento de los judíos inconversos. El evangelio se ha abierto paso, el evangelio ha progresado tanto, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes. La palabra patente significa manifiesto o visible. Entonces Pablo dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho visibles, se han hecho manifiestas en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y de esa forma el evangelio ha llegado a la parte más
alta, podríamos llamarlo así, de la sociedad romana. Mientras que los judíos querían parar la expansión del evangelio, lo que ha acontecido es que el evangelio se abrió fuerzas, traspasó las fronteras y llegó hasta la ciudad de Roma, la capital del imperio, de tal forma que cuando se llega al final de esta epístola, lo que encontramos allí en la casa de César, y oiga quién es el emperador en esos momentos. El emperador en esos momentos es Nerón. Y cuando Pablo llega al final de esta epístola, dice: los de la casa de César os saludan. Aquellos 2 años, mientras Pablo estaba en arresto domiciliar, aquellos personas, aquellos ministros, aquellos servidores del emperador, aquellos que pertenecían, según el lenguaje de Pablo, a la casa de César, que pudiera ser bien sus familiares o bien sus servidores, independientemente quienes quiera que fueran. Lo importante es que el evangelio que habían tratado de detener, el evangelio que habían tratado de parar, aquel evangelio había penetrado las partes más altas de la sociedad. Y esto es lo glorioso del evangelio, que a esto nada ni nadie lo para. El apóstol Pablo decía: yo estoy preso, pero la palabra del Señor no está presa. Mientras han querido callar a Pablo, lo que Pablo ha hecho es ser el canal que Dios utilizaría para varias cosas. Ya he mencionado dos. La primera, que Pablo, usado por el Espíritu Santo, nos regalara las preciosas epístolas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. También a través del encarcelamiento de Pablo en aquel arresto domiciliar, Dios ha permitido que el evangelio llegue aún a la misma casa de César. Y el tercer punto es: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Imaginémonos aquella escena mientras Pablo estaba preso, y hay sin duda alguna muchos más hermanos, muchos más predicadores, pero mientras Pablo está en libertad, creo que nadie se atrevería a hablar, porque no había otra persona que tuviera la visión que el apóstol Pablo tenía sobre las escrituras. No había otra persona que estuviera tan entregada al evangelio. No había otra persona que estuviera con la revelación directa de Dios para exponer el evangelio. Y sin duda alguna, alrededor de Pablo hay predicadores con talentos. Hay predicadores también con la visión sobre el Antiguo Testamento y también con el entendimiento acerca del evangelio. Pero mientras Pablo está en libertad, aquellos hombres no podían desarrollar sus talentos, aquellos hombres no podían desarrollar sus ministerios. Pero ¿qué sucede? Estando Pablo encarcelado, la predicación tenía que continuar. Y los hermanos, aquellos que eran un poco tímidos, aquellos hermanos que a causa del temor no se levantaban a predicar, lo que dice Pablo: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, sin duda alguna, el pensamiento que pudiese visitar a los hermanos predicadores de aquel tiempo era: nuestro hermano Pablo está preso, pero aún él estando preso, él está predicando a los de la Guardia Imperial. ¿Por qué no lo voy a predicar? ¿Por qué no voy a predicar yo a Jesucristo si estoy en libertad? ¿Por qué no voy a predicar yo a Jesucristo si no tengo cadenas sobre mis manos? Si no tengo a alguien que esté cuidando de mí. Entonces, al ver el valor y las prisiones de Pablo, y que el ministerio de Pablo está siendo fructífero y efectivo, aquellos hermanos cobraron ánimo y comenzaron a predicar aún más la palabra del Señor. Y esta es una de las formas que Dios obra. Muchas veces, para que alguien pueda desarrollar su ministerio, es necesario que el que va como precursor o el que está como tutor de esa persona en algún momento tiene que
que menguar. Usted y yo podemos ver a través de las escrituras esos ejemplos. Elías no podía dejar como sucesor a Eliseo mientras él estuviera desarrollando su ministerio. Fue necesario que Elías fuera llevado hacia el cielo para que la doble porción de la unción que había en él, del espíritu que había en él, posara sobre Eliseo. Mientras Elías estuviera allí, Eliseo no podía desarrollar su ministerio. Nosotros no conociéramos de Josué el terrible líder que fue mientras estuviera Moisés allí. Recuerdo en cierta ocasión había un anciano y Dios había levantado a un joven en aquella congregación, y antes de que Dios levantara a aquel joven, el anciano era el que pasaba predicando. Él era el que pasaba más insistentemente en la predicación. Pero cuando Dios levantó a aquel joven en aquella congregación, él comenzó a darle más espacio a aquel joven. Y dijo, algunos me han cuestionado, dijo, ¿por qué yo hago esto? Lo que es cierto, dijo él, que cuando el hijo está pequeño, es el padre el que tiene que trabajar arduamente por él para proveer para las necesidades de la casa. Pero cuando aquel niño se vuelve un muchacho, se convierte en un hombre y comienza a trabajar y comienza a aportar para las necesidades de la casa, aquel padre ya se puede dar sus descansos. Y eso es lo que acontece muchas veces. Alguien puso el ejemplo, puso la ilustración. Hay un roble grande, frondoso, y a la par de él hay árboles pequeñitos. La sombra de aquel árbol frondoso le impide a los árboles pequeñitos que están bajo su sombra recibir la luz del sol. Entonces, para que aquellos árboles pequeñitos comiencen a fructificar o comiencen a recibir la luz del sol y a crecer y a desarrollarse, es necesario que le corten algunas ramas a aquel roble frondoso y hacer espacio para que los rayos del sol penetren sobre aquellos árboles pequeños. Pues bien, eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace muchas veces. Nosotros hemos aprendido a ver la soberanía de Dios, la voluntad de Dios. Y sin duda alguna, sin temor alguno, puedo sentir a través del Espíritu Santo que después de que esto pase, después de que esta limitación que tenemos en este momento de congregarnos, y cuando el Señor nos permita llegar a la iglesia a congregarnos, veremos jóvenes que han desarrollado talentos ahí en su casa. Veremos personas que se han llenado del conocimiento de la palabra del Señor, y que cuando ellos lleguen a la iglesia será momento para que nosotros abremos espacio para ellos. Creo que una de las glorias de las cuales gozan los ancianos del ministerio de la iglesia de Limón es que han sido personas que dieron espacio a la juventud, que dieron espacio a los jóvenes. Y no es que yo me gloríe en la carne, pero soy del concepto que las cosas buenas hay que reconocerlas en vida, porque cuando una persona fallece de nada sirve decirle eso en una forma directa, pues esa persona ya no escucha. Pero si alguno de los ancianos logra escuchar este mensaje, quiero decirles en el nombre del Señor que les felicito. Les felicito grandemente porque sin duda alguna en la iglesia de Limón no hay obstáculos para predicar, no hay obstáculos para desarrollarse, no hay limitaciones, no hay tropiezo. Dios les bendiga en grande manera y sin duda alguna esta obra seguirá adelante. Como decía el apóstol Pablo, las cosas que me han acontecido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esta es una obra que nada ni nadie la puede detener. El apóstol, el escritor del libro de los Hechos, Lucas, dejó plasmadas las palabras de Gamaliel y dijo, si esta obra fuera de los hombres, tarde o temprano va a desaparecer.
pero si esta obra es de Dios, no la podréis parar, no la podréis detener jamás. Y esto es el Evangelio. El Evangelio se abre puerta en medio de la oposición. El Evangelio es sin duda alguna la espada de dos filos que sale de la boca de Cristo Jesús, que corta a izquierda y hiere a derecha. Es la palabra de Dios la que a través de los siglos y edades se ha abierto camino. Y Dios se ha encargado, cuando han querido callar a uno, Dios se ha encargado de levantar a otro para la exposición del Evangelio. Ha sido un gozo, ha sido un gran privilegio poder compartir con ustedes este pequeño mensaje que el Señor me ha concedido, anhelando una vez más que Dios les bendiga, que Dios les visite, que Dios les llene, que Dios siga guardando su familia, sus negocios, sus hogares. Como decía el apóstol Juan, que ustedes sean prosperados en todo, así como prospera también el alma de ustedes. Que el Señor les bendiga.